A partir de este momento comienza la parte editorial de Platica con Ángel, correspondiente al viernes 22 de mayo del año 2026. Ayer les comenté que hoy en el editorial de Platica con Ángel comentaríamos un tema que lo he seguido ya incluso desde hace años. Estos dos elementos, o como gusten ustedes, estas dos cosas que son la lucha por la democracia y la modernización económica. Vamos a dar un poco de contexto en algunos países para tratar de entender o tratar de darme a entender. Yo he comentado con ustedes los procesos de esencialmente tres países: Taiwán, Corea y Singapur. En algunos casos, a veces incluyo el caso de China Popular. ¿Ah? Hoy me atrevería a agregar también el caso de Vietnam, con salvedades en estos últimos dos casos. Pero vamos a ver. Estos países, Taiwán, aun cuando China dice que es parte inalienable del territorio chino, toma tu parte inalienable, pues, pero esa es la posición. Y como Taiwán es un país muy pequeño, es una isla frente al poderío militar, pues esto es una cosa que viene desde 1949, recuperaremos Taiwán, o sea que ya tienen casi 80 años diciendo que Taiwán es esto y esto, que sigan, ¿verdad? El caso de Taiwán no es el caso de Hong Kong, donde había un protectorado británico que tenía una fecha límite de 100 años y vencieron, y ese periodo venció ese periodo. Pero aquí no, aquí estamos ante una situación totalmente diferente. Muy bien. Entonces, ¿qué sucedió a partir del 49 en Taiwán? A partir del 54-55 en Corea, la República de Corea, y qué sucedió en Singapur a partir de 1965. En los tres casos hubo un común denominador en esos tres países, vamos a llamarles para facilidad para la identificación, tres personajes que estaban profundamente convencidos de que su posición de debilidad debía ser enfrentada y compensada con un mejoramiento total en muchas cosas: educación, cero corrupción, calificación para tener el mejor capital humano que hubiera, nada de partidos políticos ni discusiones que distrajeren en esos tres países del objetivo fundamental: construir en los tres casos un país fuerte, pero fuerte no en el sentido militar, sino fuerte en el sentido de su recurso humano altamente calificado, de su excelente sistema educativo, de su excelente servicio público y su burocracia transparente, honrada y eficaz y eficiente y altamente preparado, una infraestructura de primera y un apoyo a la investigación científica y a la industria de una u otra manera. ¿Con qué objetivo? De construir en cada caso un país fuerte en todos sentidos, que además le permitiera desenvolverse en las condiciones internacionales con posibilidades de éxito. En esos primeros decenios, en esos tres países, jamás se habló de la necesidad de democracia. Todo estaba enfocado a crear esas condiciones, vamos a decir, educación, recurso humano calificado, etcétera, etcétera. Y hasta donde yo sé, y por lo que he leído de los tres países, no había gente que es que la democracia, queremos votar. No, señores. O al que quería le daban una bola de chicotazos o lo metía a la cárcel, cosa que no fue, ¿verdad? Sino que
el jefe de Estado o el presidente o el primer ministro manejaban esos países con mano férrea. ¿Y qué pasó después en algún caso de 40 años, en otro de 25, 26 años y en el tercero casi de también 30 años o un poquito más? ¿Qué pasó? Que llegó un momento en que lograron esos objetivos. Lograron tener un recurso humano altamente calificado, un sistema educativo de primera calidad mundial, una infraestructura también de primera, una gran base industrial, avances tecnológicos y científicos de primera y una excelente calidad de vida y servicios públicos de salud y también de educación. Es decir, aquellos años de sacrificios, de darle duro al trabajo, etcétera, dedicarse a construir ese nuevo país que señaló el dirigente Chiang Kai-shek, Park Geun-hye y Lee Kuan-yew en los tres países, una vez que llegaron a ese punto, en ese momento se empieza a plantear la necesidad de la democracia. Es decir, parlamento, partidos políticos, etcétera, lucha política, el voto, voto libre, respetado, etcétera. Ahora bien, ¿por qué los tres gobernantes, o los que eran gobernantes en ese momento, por qué decidieron aceptar ese cambio casi tectónico, acá una cosa, un movimiento telúrico, diríamos? ¿Por qué? Porque los tres sabían y entendían perfectamente que aquel modelo que habían aplicado durante 25, 30 o 35 años tenía un límite. Es decir, llegar a un punto donde a partir de ahí mantenerlo generaría lo que se llama en economía rendimientos decrecientes. Es decir, cuando ya había una alta calidad de vida, recurso humano calificado, presencia económico internacional, etcétera, etcétera, y mantener ese estado, vamos a decir, de mano dura, esa situación, ese régimen autoritario, podría generar reacciones adversas. ¿Por qué? Porque ya la población ya tenía un alto nivel de vida, una muy buena calidad de vida. Ese era el punto en el que ya había que empezar a dejar aquel sistema, vamos a decir, de mano dura o autoritario y entrarle a la construcción de una democracia. En los tres casos se entendió perfectamente eso. ¿Y por qué? Porque, como decía hace un instante, entendían que un país así no podía seguir indefinidamente en el tiempo con la mano dura, porque llega un momento en que la sociedad, que primero reconocía las bondades de esa forma de conducir los asuntos públicos del país, iba a ser contraproducente. Entonces, aplican ellos algo tan sencillo como esto. A este éxito económico estructural se corresponde, una vez logrado ese nivel, la otra parte, que es la democracia. Estamos hablando de tres economías abiertas que competían en el mundo, con empresarios inteligentes y que invertían, etcétera. Pero llega un momento en que dicen, es que no puedo continuar indefinidamente si no se da la otra parte que ya algunos grupos sociales empiezan a exigir: democracia, partidos políticos, sindicatos. Y entonces se embarcan en esa segunda etapa de la construcción de tres países altamente exitosos. De tal manera que hoy Taiwán, Corea y Singapur, aparte de ser tres grandes economías en el mundo, con una alta calidad de vida, con un producto per cápita que rivaliza con los grandes en el mundo, son también una democracia consolidada en cada uno de los tres países.
candidatos, partidos políticos, se respete el voto, con una cultura democrática ya de las nuevas generaciones. Entonces llegamos aquí a esta situación. La pregunta es esta: ¿puede una economía exitosa, mantenida con una mano férrea, mano dura, mantenerse indefinidamente sin democracia? No es posible. De tal manera que la habilidad del gobernante consiste en entender las señales de los grupos sociales para decir, ya tenemos esto, esto y esto, y ahora viene esta etapa. Los tres actuaron de esa manera, cada uno dentro de su ámbito, sus características histórico-culturales. Vale la pena, si les interesa el tema, pueden estudiar alguna buena biografía de Chiang Kai-shek o alguna de Lee Kuan-yew. En el caso de Corea es un poco más complicado porque el militar se quiso aferrar al poder y hubo que convencerlo por otros medios, y ya siguió Corea en su evolución positiva hacia la construcción de una democracia. Ahora bien, cuando se dan esos procesos, se entiende a cabalidad la necesidad de construir una sólida economía, atacando las fallas estructurales, combatiendo la pobreza y la marginación, mejorando el nivel educativo de millones de pobladores, etcétera, para poder en el momento óptimo entender la necesidad de la democracia. La democracia no se puede entender con un país de analfabetos, por ejemplo. No se puede entender la necesidad de luchar por la democracia cuando se tienen 20, 30, 40, 50 millones de pobres, de miserables, de personas en las peores condiciones de salud, de educación. Porque esa gente va a decir, me hablan de democracia, háblenme de empleo, hablen de un servicio de salud, de educación, de vivienda digna, de infraestructura, etcétera. De ahí la enseñanza de esos tres países. Han estudiado nuestros políticos, la clase política, esas tres experiencias, no saben ni dónde quedan en el mapa. Pero aquí es necesario repetir eso. Cuando en un país como el nuestro, ya para precisar, abunda la marginación, la miseria, la corrupción, el pésimo capital humano que tenemos, la pésima calidad de la infraestructura, la corrupción en el sistema educativo, en el sistema de salud, el desastre. ¿Es posible hablarle? Bueno, sí es posible, pero ¿es útil? ¿Es viable hablarle de democracia a esos 50, 60 o 70 millones de mexicanos? Eso es un absurdo, es propio de ternuritas. Es que la democracia ya se acabó por esto. No es cierto, señores, la democracia todavía no la tenemos. Yo quiero que vayan, por ejemplo, olvidémonos del narcotráfico en Sinaloa. Vamos a ver otro lado de Sinaloa. Todos los años, en el Valle de Culiacán, llegan aproximadamente de 220 a 250,000 trabajadores que migran de Guerrero, de Oaxaca y Chiapas a trabajar en los campos hortícolas. De ahí se van ellos a la península de Baja California, algunos poquitos se quedan en Todos Santos y otros en San Quintín. Otros van a la parte norte para seguir haciendo lo mismo y luego ya regresan después de haberse ido 9, 10 meses u 8, 9 meses, regresan a su lugar con dinero, etcétera, y luego otra vez se repite el ciclo. A esa gente quisiera yo que fueran a explicarle a una pareja de personas, de muchos de ellos integrantes o descendientes de los integrantes de pueblos originarios, muchos, no pocos analfabetos, donde una
mujer niña, 16, 17 años, ya tiene 2 partos o 3, anémicos, con problemas que se expresan en su bajísima estatura, por ejemplo, en su debilidad ante enfermedades relativamente sencillas, infecciones intestinales, etcétera. Vayan y háblenle democracia. Yo quisiera ver a estos buena onditas, a Murayama, a Córdoba, a Vianello y a los de Somos México. Vayan allá y que lo sigan en su periplo hasta llegar a San Quintín, a toda esa parte. Vayan y vean cómo viven, cómo piensan, cuál es su aspiración y sobre todo que vean también cómo viven en sus estados de origen y que les hablen de democracia. Órale, convénzalos que la lucha es de la democracia. Así les van a hacer. ¿Por qué? Porque esos millones de mexicanos viven en la miseria, en la marginación, pero no de ahorita, sino de hace cientos de años. Llegar a hablarles de democracia, llegar a hablarles de la necesidad de defender al INE, defender la Suprema Corte. O sea, ¿que no hay claridad en esas cosas tan elementales? No la hay. ¿Por qué? Porque esos ternuritas viven así, la marea rosa, y que vamos y defendamos al INE y todos nos ponemos de rosa y todo. Aquellos nomás tienen un cambio de ropa. Es decir, señores, ¿por qué no vemos la experiencia internacional? Y voy a dar 2 casos más, un poco diferentes, pero esencialmente es el mismo proceso. La República Popular China sale al mundo el 1 de octubre de 1949. Un país que en ese entonces, hace prácticamente 80 años, debe haber tenido 400, 500 millones de habitantes, de los cuales el 90%, si no es que un poco más, vivía en la peor de las miserias, insalubridad, pobreza, etcétera. Empieza la locura del presidente Mao a querer construir el socialismo en un país con ese tipo de población. Evidentemente el fracaso fue lo que obtuvo. Locuras como el gran salto adelante, las comunas populares, aquello de que dejen que 100 rosas florezcan y finalmente la rosa roja del Partido Comunista brillará. Fue una trampa para intelectuales ternuritas que creyeron en eso y vénteme para acá bonita y al bote. Luego viene la revolución cultural para acabar con los revisionistas, etcétera, etcétera. Hasta que llega un momento en que eso está a punto de estallar, esa situación. Y entonces hay una pugna después de que muere Mao Zedong en el 76, etcétera. Y el año 80, para ponerlo fácil para entender, llega Deng Xiaoping, un comunista radical con la concepción participante en la larga marcha, etcétera, etcétera, pero se dio cuenta de que el mundo había cambiado. Se convirtió no en un amigo, pero sí en una persona que reconocía lo que había hecho Lee Kuan Yew y las ideas de esta persona, que era el primer ministro en Singapur. Y de ahí surgió aquella frase: no importa el color del gato con tal que case ratones. ¿Qué significa eso? Que no me importa si esto se llama socialismo o capitalismo, pero yo necesito darle de comer a estos 800 millones, necesito vestirlos, darles empleo y modernizar este país. Y hace con la mano dura, en 40 años, logra una cosa que ha sorprendido al mundo. Todavía tiene una serie de carencias China, pero finalmente tiene una sólida base industrial y todo lo que ya ustedes conocen. Pero ojo, ¿cuál es el problema que hay ahorita en China? La cerrazón de una bola de viejos nalgasmeadas que se niegan a empezar a abrir la sociedad en lo político. El Partido Comunista es el mero mero, el Juan Camaney. ¿No se dan cuenta que tener
de 1.400 millones, tener 140, 150 millonarios, empresarios, etcétera, pues eso ya no puedes mantener el mismo sistema anterior. Tienes que empezar a abrir, y eso es lo que puede llevar a China a un conflicto interno en los próximos 15 o 20 años. ¿Por qué? Porque ya llegó, al menos en la franja costera, alrededor quizá unos 400, 500 millones de chinos que ya exigen participar en las decisiones. Y el Partido Comunista, en vez de abrir, se cierra todavía más. Xi Jinping se cree el segundo Mao Zedong y está causando una serie de problemas. En 5 o 10 años van a ver los problemas que habrá en China popular. ¿Por qué? Porque no entendieron esos procesos, porque siguen con su cerrazón autoritaria, dictatorial, y dicen ni más, aquí seguimos así. Bueno, síganle, es un país soberano y puede hacer lo que quiera, pero van a ver ustedes, los que lo vivan, de aquí a 10, 15, 20 años. Pero eso lo vemos repetido en Vietnam. El 75, cuando derrotan a las fuerzas de Vietnam del Sur, que los norteamericanos ya se habían ido, etcétera, y derrotan a ese ejército que era una corrupción, un desorden, y empiezan la reunificación de la patria, Vietnam del Norte y Vietnam del Sur, y a implantar el socialismo. Perfecto. Y 10 años después, en 1985, alguien se atrevió a decir en el Partido de los Trabajadores, en su comité central, señores, esta madre va al fracaso. O corregimos o cambiamos, o nos van a sacar a patadas. Ya para ese entonces, Vietnam, que tiene frontera con China popular, había seguido y estudiado lo que llaman ahora el modelo chino, que significa esencialmente apertura económica, pero autocracia política. Y analizaron y vieron el éxito que había en China popular. Y dicen, ese es el modelo. Y abren su economía, pero el partido mantiene todavía el férreo control en la parte política. Bien, han empezado a darse ciertos signos de intentos de liberar políticamente, con una ventaja para la sociedad vietnamita. Es un país relativamente pequeño, es un país que no tenía, cuando se viene el problema de la invasión de los franceses que controlaban Indochina y luego los demás, era un país que tenía mejores condiciones que las que tenía China popular por su magnitud en materia demográfica. De tal manera, pues, que del 85 al 25, Vietnam ha construido de una manera acelerada, vamos a decir, una potencia en algunas cosas, cosa textil, etcétera, etcétera. Abierto a la inversión, y empiezan ya a sentirse las tensiones entre los que quieren abrir la política y los que dicen ni más, como los chinos. Van a tener que abrir, inevitablemente van a tener que hacerlo. Entonces estamos aquí a la repetición de lo que se vivió en Taiwán, en Corea, en Singapur. Lo estamos viendo desde lejos en China popular y en Vietnam. La inteligencia y la visión de futuro de aquellos dirigentes de esos 3 países no se ha visto reflejada a la fecha ni en China popular ni en Vietnam. Y si piensan que pueden continuar indefinidamente en eso, se van a encontrar con una sorpresa desagradable, particularmente China popular. En el caso de Vietnam, creo que va a ser mucho más fácil la transición a una especie de forma, en un principio, de democracia con ciertas restricciones, hasta llegar quizá en unos 15, 20 años a una democracia adecuada a las condiciones histórico-culturales de Vietnam.
¿Qué quiero decirles con todo esto? ¿Puede un país mantener durante un tiempo una mano dura, un gobierno autocrático que no permite ni partidos políticos, ni parlamento, ni congreso, ni disidentes? ¿Por qué? Porque están abocados a construir una economía fuerte que resuelva los problemas más ingentes de marginación, de miseria, de hambre, de insalubridad, etcétera, etcétera. Ese es el primer paso. Y en esa primera etapa no se requiere la democracia. ¿Por qué? Creo que hace muchos años alguien dijo que la democracia no entra cuando hay hambre en el estómago. Es una figura casi poética, pero es cierto. Cuando la gente está hambreada, cuando la gente está insegura, tiene problemas de salud, etcétera, etcétera, hablarles de democracia es una tontería, es una ofensa para ellos. Pero estos intelectualoides ternuritas no les importa eso, porque lo único que les importa es su visión trastocada del desarrollo. Es que hay que defender al INE. ¿Quién va a defender al INE? Pues nomás vean la bola de chupasangres ahí con sueldazos y todo. Y ahí está las primeras andanadas y decisiones, pum, van para afuera todos. Órale, inflar burros por la cola. Y ahí están los nuevos, trincando y siguen y todo. Es decir, ¿y dónde están los millones de los 100 millones de electores tratando de sobrevivir? No, que la democracia, que la defendamos. Pues defiéndela tú, carnal, que yo tengo que llevar que comer a la mesa familiar. ¿Qué es lo que sucede, pues, si pudiéramos tratar de encontrar una regla general? En tanto un país no haya resuelto los problemas elementales, comida, vestido, habitación, educación, salud, y luego agregaríamos infraestructura, seguridad jurídica para la inversión, mientras no hayamos enfrentado y resuelto esos problemas, hablar de democracia es una ofensa. Pero en México creemos que no, la democracia acá, etcétera. No, señores. Y lo estamos viendo con lo que ha pasado con Morena en 8 años. Llega mucha democracia y México y elecciones pacíficas. En 8 años han destruido la institucionalidad construida a lo largo de decenios. ¿Por qué? Porque a la gente le vale madre eso. Que la Suprema Corte, que esto, que el otro, les vale madre. Porque los señores quieren comer, quieren seguridad, quieren salud para ellos, para sus hijos, quieren educación para que puedan mejorar, construyan un mejor futuro. Eso es lo que les interesa. Y llegan estos ternuritas, la democracia mexicana está en peligro. Sí, está en peligro por ustedes, señores, porque en vez de abocarse a los problemas reales, concretos, de decenas de millones de mexicanos, andan acá arriba, no, la democracia y esto y que el otro. No, son unos burócratas dorados, es lo que son. Y saltan de un lugar a la Cámara de Senadores, a diputados y secretarios en un gobierno estatal. Y véalos y díganme, si todos esos están jodidos, véanlos cómo viven, cómo visten, cómo se mueven, viajan, los hijos en el extranjero, estudiando acá en escuelas privadas. Ah, pero eso sí, hablando, tenemos que apoyar a los pobres y babosadas así. Pero eso no significa que debamos aceptar que entremos al problema, estos problemas que mencioné, y dejar de lado la democracia. No, señores. La meta es hacer convivir a partir de determinado momento, cuando la calidad de vida y esto llega a un punto tal en que en ese momento dice, ahora sí,
vamos a entrarle al problema de la democracia. Cuando la gente coma bien, cuando la gente vista bien, cuando la gente tenga servicio médico, cuando la gente, sus hijos vayan a la universidad, etcétera, etcétera. Ahí es cuando se demuestra que aquella parte, la de la mano dura para construir un país fuerte, da paso y sienta las bases materiales para empezar a hablar de democracia, no antes. Ese es el gran error que cometen los partidos. Miren ustedes, ¿por qué los políticos y los intelectuales y toda esta bola de demagogos, la democracia por aquí, la democracia por allá, han escuchado que algunos de ellos hablen bien de la economía de mercado, hablen bien del sector privado, hablen bien de la inversión privada? ¿Ustedes saben cuántos verdaderos empresarios hay en el Congreso de la Unión, en esos 628 legisladores? Verdaderos empresarios que se la rifen en su pequeña empresa y que defiendan los conceptos empresariales. No hay uno solo. Uno solo no hay. Entonces, ¿de dónde? ¿Quién va a defender la democracia? Pues no hay, señores. Porque en este país hablar de la democracia que queremos construir es un mal chiste. Pero ojo, repito, y no me cansaré de hacerlo, no puede existir un gobierno de mano dura por siempre. La mano dura debe servir para resolver los problemas materiales, para llegar a un punto tal donde a partir de ese momento es inevitable y es imperativo juntarlo con la democracia. Y ahí entonces empezamos con esa dupla de elementos. La economía abierta, incorporada a la globalidad, la economía de mercado altamente competitiva, debe unirse con una democracia donde se respete algo que nos da miedo hablar de ella, la libertad. Es una palabra prohibida en México entre la clase política. La señora Margarita Zavala hizo un esfuerzo sobrehumano por la construcción de un partido y le jugaron chueco, etcétera, etcétera. ¿Y cómo se llamaba ese intento de partido de Margarita? México Libre. México Libre. ¿Por qué nadie usa esa palabra o libertad? Porque le tenemos pánico a la libertad. Porque la libertad significa decidir por nosotros mismos. Y el régimen político en México, su sistema político y su clase política, desde que termina esa faramaya que le llaman la Revolución Mexicana, se dedica ese grupo de generales primero y luego los civiles a los que le entregan el poder o el gobierno, se dedican a traficar con la idea de que están construyendo una democracia y la libertad. No es cierto. Se dedicaron a construir un instrumento de control para castrar a millones de mexicanos, dicho de otra manera, para que no piensen en la libertad. ¿Por qué? Para que no decidan qué es lo más benéfico para ellos. ¿Cómo se explican ustedes que ante el desastre que dejó López Obrador, 36 millones votaron por esta señora que es el arquetipo del político ignorante? Porque nadie les explicó esto. Porque los partidos tampoco quieren explicar eso. ¿Por qué? Porque hacia adentro tampoco hay una libertad para que los militantes critiquen a sus dirigencias, se expresen libremente. En esas condiciones, pues, hablar hoy de que estamos defendiendo la democracia, ese es un cuento chino, valga la expresión coloquial. A la clase política no le interesa la democracia, usa ese concepto para seguir controlando a decenas de millones de mexicanos. Pero no solo en la parte económica,
que se mantiene en un nivel bajísimo, pero ellos obtienen riquezas inconmensurables de ese desastre económico. Por eso, señores, exijan ustedes o entiendan las bondades de la libertad individual, de la libertad política, de la libertad económica, pero ojo, hay que resolver primero un conjunto de problemas importantes. Los problemas materiales de millones y millones y millones de mexicanos. Salud, educación, infraestructura, empleo, etcétera. Y una vez que nos aboquemos a eso y empecemos a tener éxitos visibles, en ese momento se va a empezar a ver la conveniencia y la necesidad de darle entrada a la parte política que sería la democracia. Vean ustedes la clase política que tenemos. ¿Ustedes piensan que a Martí Batres y su familia les interesa la democracia? ¿Ustedes piensan que a Monreal y su familia de bandoleros en Zacatecas les interesa la democracia? No, hombre. A López Obrador y sus hijos, estos ratas protectores de corruptos, ¿les interesa la democracia? No. Les interesa enriquecerse como cresos, como jeques. ¿Cuál es el camino más rápido y más seguro de enriquecerse en México? La política. Por eso la gente desconfía de los políticos, de los partidos, porque ahorita los ve jodidos y a los 6 meses ya los ve, pero tirando petróleo, diría el clásico. Entonces, ¿qué hace la gente? Yo quiero estar también allá. Es decir, no entendemos, pues, que hablar ahorita de democracia es un sinsentido. Es algo que carece de toda lógica frente a una masa depauperada, miserable, famélica, anémica, jodida en términos generales. ¿Cómo es posible que dicen Zapata y esto y que la Revolución Mexicana tuvo, por ejemplo, por tarea principal liberar a esos campesinos y esos indígenas? Vayan a regiones donde están los ejidatarios ahí muriéndose de hambre, cubiertos de moscas. Ah, pero Cárdenas, el reparto de la tierra, repartió miseria, es lo que hizo. Señores, esa dupla de el desarrollo y el crecimiento económico son el basamento inevitable e imperativo para que al llegar a cierto momento este desarrollo material podamos empezar a hablar de democracia, no antes. Por eso todo lo que andan ahí diciendo, y Lupe Acosta, venimos a revolucionar la vida democrática, por favor, pónganse a estudiar la historia de los países exitosos. Ahora bien, alguien me dirá, bueno, ¿y qué pasa en Europa Occidental? Que ellos resolvieron esto hace 200 o 300 años. Es decir, los señores se habla de una democracia consolidada porque todos, durante varios cientos de años, lucharon por resolver los problemas materiales. Y luego dieron paso a luchar en contra de las monarquías, etcétera, y crear las democracias que son hoy. Pero no antes. Por eso es un absurdo la gente que va a China y babea, ay, Shanghái, etcétera. Pero ¿por qué no leen la historia de China? ¿Por qué no leen la historia de Vietnam, la historia de Corea, de Singapur? ¿Por qué no lo hacen? No, Ángel, no me pongas a leer. No, yo vi y aquello está toda madre. Sí, pero vean, imaginen ustedes lo que va a pasar si el Partido Comunista de China no se abre políticamente. Pero no lo entienden, pues. Y estos ternuritas, pues, alimentan esa idea, la lucha por la democracia. Luego me da risa porque hay algunos que dicen,
es que en el 68 luchábamos por las libertades democráticas. Mienten. Esa es una construcción posterior que se hizo para explicar un movimiento que fue una explosión de ira contenida desde 15 o 20 años antes. Pero en fin, pues, eso será otra discusión en alguna otra plática con ustedes. Por eso, señores, yo les suplicaría que pongan en primer lugar de la discusión política el atraso económico, el atraso material, la marginación, la informalidad, la bajísima productividad, en pocas palabras, el atraso ancestral que tenemos en este país. Mientras no enfrentemos eso y tomemos medidas para sacudir eso y empezar a modernizar este país, a abrir verdaderamente esas áreas de la economía que están cerradas, en esa misma medida esos miserables, esa gente jodida, no va a poder progresar. Y por lo tanto, estos ternuritas, es que viene la lucha democrática, es muy importante, y los partidos nuevos. Revisen ustedes, por favor, si tienen tiempo, las plataformas o las declaraciones de principios, lo que sea, de los 6 partidos políticos que existen, los que tienen registro, y vean ustedes ahí si encuentran una declaración clara, rotunda, en relación con apoyar al sector privado, apoyar la inversión privada, participar en la globalidad, atraer capital para que se generen empleos y fuentes de empleo permanente. No. Encontrará que la Revolución Mexicana, que la independencia y que Hidalgo y Morelos y Zapata y cuanto cabrón se les ocurra, ¿verdad? Pero el político que se defina a favor de la empresa privada, en ese momento ni en su casa le van a permitir decidir qué va a ser la comida para el otro día. Por eso, señores, quiero terminar con esto. Una vez que una sociedad en X o Y país alcanza cierto grado de modernización, de justicia económico, material, en educación, salud, infraestructura, empleo, etcétera. En ese momento es imposible continuar creciendo si no se atiende la democracia. A partir de ahí son las dos cosas. Es como aquella medicina ahí en los años 60 que se llamaban el dual nordin. Son dos y se toman juntas. Pero en un principio hay que darle prioridad a lo material, a que la gente lleve comida a la mesa, que tenga seguridad social, etcétera, etcétera, etcétera. Una vez que haya elementos palpables de esa mejoría, que la gente reconozca ese avance, es decir, que hubiera habido libertad económica individual para decidir por sí mismo, en ese momento llegó la hora de empezar a empatar ese desarrollo económico, ese crecimiento económico sostenido con la construcción de la democracia, no antes. Espero haber sido claro. Lo deseo sinceramente. Si no, díganmelo. Pónganme contraejemplos. ¿Por qué en tal país y por qué aquí y por qué allá? Y con mucho gusto trataría yo de defender esta posición que he expresado hoy aquí con ustedes. Pero, repito, hay que prestarle atención, la prioridad. Y todos aquellos ternuritas que hablan ahorita de esto, que los jodidos, que los pobres, yo los reto a que vayan ahorita, que todavía la temporada va a durar un poco más, que hagan el recorrido alrededor de San Quintín en Baja California, para que vean cómo viven esos mexicanos de Oaxaca y sus familias ahí, esos de Chiapas, de Oaxaca, de Guerrero, para que los vean e intenten hablarles de democracia. Que vayan
a cualquier región, al Valle del Mezquital, etcétera. Vayan y aviéntense un repetufón sobre hay que defender al INE y la marea rosa. Los van a sacar a pedradas. Por eso no van, por eso están aquí en los cafés y acá, y cómo ves y todo. Y ya mi compadre parece que va a ser candidato. Y mira, tú prepárate, le vamos a echar un buen rollo, vamos a hacerle su plan de la campaña, etcétera. Así se viven. Revisen ustedes en los liderazgos de Somos México, da risa. Hay algunos que tienen 40, 50 años bateándola y no han conjugado el verbo trabajar ni en el modo subjuntivo. Espero, pues, como dije hace un momento, que haber sido claro, pues. Pero busquen, investiguen por su cuenta cómo el mundo ha crecido. No ha crecido hablando de democracia, ha crecido enfrentando los problemas reales que hay en sus sociedades. Y una vez que alcanzan cierto nivel, entonces de ahí hay que empatar imperativamente esa economía moderna, altamente productiva, integrada a las cadenas de valor en el mundo, la globalidad, la apertura, el capital privado fluyendo. En ese momento viene el momento inevitable de contar con una democracia. Antes no. Antes es un insulto a los jodidos llegar a hablarles de democracia. Sin embargo, se les llena la boca. Debemos defender a la democracia. Defiéndela tú, porque eres rico, porque ganas muy bien, porque tienes un doctorado. Pero aquel señor ni siquiera fue a la escuela. Dile, órale, que defienda la democracia y a ver qué te va a contestar. Muy bien, muchas gracias por su atención. Espero no haberlos aburrido. Y pues a seguirle, no queda otra.